¿Qué tal amigos? Shabbat Shalom, mi nombre es Joseph, le doy la bienvenida a este su programa de lo simple a lo complejo, programa que llega a ustedes de parte del Ministerio Es Jaime, el Ministerio del Árbol de las Vidas. Y para mí es un honor hoy poder compartir la sección de la Torah titulada Nitzavim Vayelech. Pero antes de mencionarla, primeramente tenemos que agradecer al Ministerio de Teshuva TV por preparar este grupo de enseñanzas de maestros que semana tras semana transmitimos una serie de enseñanzas para edificar el cuerpo del Mesías. Y Etz Haim no es la excepción. Estamos comprometidos en educar al cuerpo del Mesías en el conocimiento pleno de la Escritura. Y este programa de lo simple a lo complejo tiene una intención única y es llevarlo a usted gradualmente a conocer los aspectos simples de la Escritura, pero no dejar atrás los aspectos complejos. Aquello que usted llama la leche es el aspecto simple y aquello que se llama la vianda o la carne es el aspecto complejo. Ciertamente los tiempos avanzan y es necesario que nosotros como cuerpo del Mesías estemos preparándonos constantemente en el conocimiento de la Escritura y su aplicación, porque no son los oidores de la palabra los que van a ser justificados, sino son los hacedores, como dijo el sabio Jacobo el justo, Jacob Hasadik. Es importante, amigos, que cuando estudiemos las Escrituras, miremos la Escritura mucho más allá de un relato histórico. Ciertamente, cuando el Todopoderoso quiso entregar su voluntad al pueblo de Israel, al pueblo que él escogió para tal propósito, para que fuera luz y sal del mundo, él, bendito sea, escribió, o mejor dicho, inspiró a Moisés a escribir en historias lo que usted tiene hoy como la Torá. Esas historias son relatos verídicos, sucesos importantes en la vida del pueblo de Israel, que tienen como propósito no simplemente manifestar la revelación del Dios de Israel al pueblo de Israel y al mundo, sino a la misma vez servirle de manual de vida para el creyente. ¿Sabía usted que la palabra Torá significa instrucción? Con esto, amigo, le decimos que la Torá es mucho más que un libro de información histórica de un pueblo creyente en el Dios único verdadero. La Torá es un documento, también un documento espiritual, y tiene como propósito para el creyente educarlo hasta y prepararlo hasta la llegada del Mesías. Porque así lo dijo Shaul de Tarso. La meta, el propósito de la Torá es el Mesías. Por tanto, cuando estamos estudiando la Torá y estamos observando los preceptos y los estatutos establecidos en la Torá y estamos aplicando en la vida diaria la sabiduría que ésta contiene, la persona va gradualmente escalando en esta escalera de la vida el conocimiento del Creador y el apego a Él. Porque en Deuteronomio, ¿sabía usted que está escrito que lo que el Eterno quiere de usted es que guarde sus mandamientos y se apegue a Él? Entonces, cuando estudiamos la Escritura, no lo estudiamos, en el caso de Jaim, no lo estudiamos como un documento que tiene la intención de enseñarle teología al ser humano, sino lo enseñamos con el propósito de educar a este creyente que está empezando en la senda y a los que ya están en la senda a cómo entender la vida desde el lente de Dios y cómo dentro de la Escritura están estos elementos espirituales y elementos misteriosos de la vida relacionados a su vida hoy. La Biblia no es un libro anticuado. La Biblia es un libro que tiene vida al día de hoy. Cuando usted la estudia como correctamente, usted va a encontrar la riqueza que ésta contiene. Y es sumamente importante, amigo, que usted tome en consideración lo que estamos planteando, lo que estamos presentándole a usted, para que usted pueda ver un poco más allá de su vida. Una de las preguntas que nos podemos hacer es, ¿soy salvo? Perfecto. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vivo? ¿Cómo quiere este rey que yo me apegue a él? ¿Cómo él quiere presentarse a mi vida? Él quiere que yo lo conozca. ¿Qué significa que yo lo conozca? Él quiere que guarde sus mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Él quiere que guarde sus estatutos. ¿Cuáles son sus estatutos? ¿Qué él demanda de mí? ¿Por qué él demanda eso de mí? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Cuál es el propósito de estar en este mundo? Todas estas preguntas, amigos, la Biblia, la Escritura, tiene respuesta para ello. Y el fundamento de toda la revelación bíblica está centrada en la Torá. Son estos 5 libros, amigos, los que le va a ayudar a usted a entender las palabras de los profetas, los escritos históricos e incluso los escritos nazarenos, lo que usted llama Nuevo Testamento. En Es Jaim no llamamos los escritos apostólicos o los escritos nazarenos Nuevo Testamento, porque si decimos que es un Nuevo Testamento, entonces estamos diciendo que la posición de la iglesia romana es cierta. Dios desechó a Israel y ahora tiene una nueva novia.
eso no tiene ningún fundamento bíblico porque Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, por tanto sus promesas son amén. Entonces, con esto decimos que para Eshaim es necesario e importante educarlo a usted en el entendimiento de que la idea de un Nuevo Testamento no tiene fundamento bíblico histórico, sino es mejor llamar los escritos apostólicos o los escritos nazarenos, los escritos de los primeros discípulos, porque así usted va a poder quitar ese prejuicio que ya fue infundado por tiempo de que lo viejo ya pasó y ahora hay cosas nuevas reveladas en este libro llamado Nuevo Testamento. ¿Sabía usted que Marción fue uno de los que influyó en esa decisión de llamar el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Sabía usted que Marción, que es uno fue declarado después hereje, pero dentro de la historia de la iglesia gentil, Marción fue uno de los que llamó al Dios del Antiguo Testamento un Dios malvado, derramador de sangre, y al Dios del Nuevo Testamento un Dios de amor? Y esas ideas teológicas, esas ideas doctrinales todavía permean hasta el día de hoy. Y de eso tenemos que limpiarnos. Tenemos que limpiarnos de todo ese conocimiento antiguo que no va con el fundamento de la Escritura, y a la misma vez tenemos que empezar a vivir como un nuevo ser humano. La Escritura nos enseña, los escritos apostólicos nos enseñan que en el Mesías somos un nuevo ser humano, un nuevo hombre. Me gusta mucho utilizar ser humano porque así podemos hacer la distinción de que el ser humano comprende varón y hembra. Y cuando decimos hombre, pues ya estamos hablando del sexo masculino, y cuando decimos mujer nos estamos refiriendo al sexo femenino. Pero amigos, hoy, para poder aprovechar el tiempo que tenemos, vamos a discutir la sección de la Torá, que es doble esta semana, Nitzavim Vayelech. Nitzavim comprende de Deuteronomio 29:9 a Deuteronomio 30:20. ¿Sabía usted que el libro de Deuteronomio se llama Devarim, que significa palabras? Porque en ella están registradas las palabras de Moisés. En este rollo de Devarim encontramos la explicación de la Torá de Moisés. Moisés va ahora a explicar la Torá en su lenguaje, en su forma de comprensión. Pero eso no quita, amigos, que el libro de Deuteronomio, el libro de Devarim, contenga mucha sabiduría. Vamos a ver muchas cosas espirituales aquí transmitidas en estos textos. La segunda sección, que se llama Vayelech, comprende Deuteronomio 31:1 al 31:30. Pero si usted ha sintonizado este programa anteriormente, usted se ha percatado que nuestra base, nos estamos esforzando a estudiar los aspectos simples y complejos de la Escritura, una aliyá por semana. Si usted es nuevo en el conocimiento de las raíces hebreas de la fe, una aliyá es un segmento de una porción bíblica semanal. ¿Por qué decimos porción bíblica? Parashá. ¿Por qué? Porque para el tiempo que estos libros o estos rollos fueron escritos, no existía la idea de capítulos y versículos. Por consiguiente, se dice que para el tiempo ya de Esdras, seguido el primer siglo, ya existía los rollos de la Torá divididos por porciones semanales para que se pudieran estudiar por un periodo de 7 años. Este periodo, o mejor dicho, por un periodo de 3 años y medio. Cada 3 años y medio se leía los 5 libros hasta un ciclo de 7 años cuando llegara la Shemitá. Corrijo ese comentario. Y ya para el primer siglo, estas porciones existían, se la adjudica a Esdras, el que hizo esta obra. No sabemos a ciencia cierta si así es, pero posiblemente porque la Biblia que usted tiene hoy, mayormente el Tanaj, fue compilado y editado por Esdras. Y esto es algo importante que usted debe conocer, y por eso es que va a encontrar ciertos elementos en la Escritura que le van a causar cierta inquietud espiritual, que es muy bueno porque le va a ayudar a usted a conocer un poco más. Ahora, antes de comentar esta semana las porciones que tenemos, es necesario mencionarles, y como le estaba mencionando, mejor dicho, que el programa de lo simple o lo complejo que llega a usted de parte de Eshaim tiene como propósito, amigo, educarlo a usted en una aliyá por semana, y estamos comenzando dando una prueba de este proyecto aquí en Teshuvah TV, que vamos a continuar con la ayuda del Todopoderoso cuando comencemos el libro de Génesis. Y va a estar usted semana tras semana aquí en Teshuvah TV estudiando con nosotros la primera aliyá de la sección, de la porción de la Torah correspondiente en el ciclo anual. Nosotros estudiamos la Torah actualmente en el ciclo anual. Al cabo de 7 años, con la ayuda del bendito, vamos a haber completado las 7 aliot, los 7 segmentos de la Torah, incluyendo el mastir. El mastir es el cierre de la porción.
Y esto le va a ayudar a usted a tener un poquito más de conocimiento del que ya usted tiene en la revelación bíblica. Ahora, es importante que usted sepa que aún nosotros terminando 7 años estos estudios, todavía iniciando nuevamente un ciclo nuevo, si el Eterno lo permite, de lo simple a lo complejo, todavía hay mucho más que indagar en la Escritura. Porque la palabra del Eterno es viva y eficaz. Y si es viva y eficaz, trasciende el tiempo, el espacio y la comprensión humana y tiene tanto para enseñarnos a nosotros que quedarnos en la simple narración sería limitarla. Por tanto, yo les invito a través de este programa a que usted se esfuerce un poco y lo que usted considere ya conocido lo vaya aplicando o comprendiendo mejor, y lo que usted vea complejo no se alarme, amigo. Usted tiene muchas cosas en los escritos apostólicos que usted lee en los escritos apostólicos, en los escritos de los primeros discípulos, y usted lo acepta por fe porque lo llama escritura. Pero imagínese usted, transpórtese en el tiempo de Jeremías. Imagínese usted que usted es Jeremías y Dios le da una revelación fresca y esa revelación concuerda con la Torá y usted la va a enseñar. Imagínese usted el rechazo que usted va a recibir. Así mismo le pasó a Jeremías. Así mismo le pasó a Ezequiel. Incluso, ¿sabía usted que el rollo de Ezequiel por poco no entra al canon? Porque ella contradecía la Torá en ciertos aspectos en lo que respecta al templo de sacrificio. Estas son cosas que usted debe saber, amigos, porque usted va a conocer, tal vez en Esjaim o en otros ministerios, usted va a conocer enseñanzas o conceptos que para usted parecen nuevos, pero dice Salomón en Cogelet, en Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Ya eso existía, ya eso estaba revelado de antemano, solamente que a usted no le había llegado aún. Y cuando le llega a usted, usted debe guardarlo en su corazón hasta que en la medida que usted vaya observando los mandamientos y apegándose a Dios, usted pueda comprenderlo mejor. Me gusta mucho este texto de los escritos apostólicos donde enseña que la mamá de Yeshua, Miriam, se guardaba en el corazón las palabras que él decía. Y esto yo lo utilizo mucho para enseñar el principio de si hay cosas que usted no entiende al momento, amigo, no lo juzgue como incorrecto. La Biblia no fue escrita en español. La Biblia fue escrita en hebreo. Incluso los escritos apostólicos fueron escritos en griego, los manuscritos más antiguos, pero están escritos con mente hebrea. Por eso que cuando vamos a hablar de gracia en el lenguaje de los escritos apostólicos, tenemos que llevarlo a la gracia en el pensamiento hebreo. Cuando vamos a hablar del nuevo hombre en los escritos apostólicos, tenemos que hablar del concepto del nuevo hombre dentro de la perspectiva hebrea. Cuando hablamos de la resurrección de los muertos, del arrebatamiento, tenemos que tocar esos temas dentro de la perspectiva hebrea, porque no significa, y vamos a utilizar el ejemplo de Esjaim, no significa que el hecho de que este servidor escriba una carta en inglés no significa que él haya utilizado la mentalidad que él tiene en su lenguaje en español, los conceptos que él conoce en su lenguaje nativo. Y esto es importante porque Pablo pudo haber escrito o pudo haber tenido una persona que escribió en griego, pero Pablo transmitió conceptos hebreos. Aún los escritos de los evangelios, que tenemos los escritos más antiguos en griego, esos escritos se sabe de por sí que contienen hebraísmo, y eso nos muestra cómo hay conceptos hebreos dentro de la narración bíblica. Entonces, cuando va usted a escuchar este programa y usted va a introducirse en este conocimiento con nosotros, amigos, le invito primero a reflexionar en la información que está recibiendo y cómo la va a manejar. No se alarme, no se alarme porque le enseñe, por ejemplo, en el programa anterior la idea de la gematría, la idea del nombre de Adán teniendo un valor numérico reducido de 9. Porque esto no es nada nuevo, amigo. Si usted va al libro de Revelaciones, usted va a encontrar que el número de la bestia es 666. Pero si usted no conoce el arte de la gematría que ya existía para ese tiempo, usted no va a entender que el nombre de la bestia está reducido a un valor numérico. Y por eso que si usted no conoce esta información que le estamos compartiendo para que usted, como no nuevo creyente, o tal vez lo es, pero es una persona que se está iniciando en el camino de las raíces hebreas de la fe, conocer lo que se conocía en el lenguaje cristiano, el cristianismo primitivo, que realmente era judaísmo,
del primer siglo de la secta de los nazarenos. Todas estas cosas, amigos, es necesario que usted, cuando las reciba, las tome con calma y tenga paciencia en el Señor, que Él le dará a usted en su momento apropiado el entendimiento. Yo he leído muchos libros gracias al poderoso y muchas de las cosas que he leído al momento no las comprendo, pero llega un momento en la vida que tengo la oportunidad de conocerlo y brinco en un solo pie de la emoción a decirle gracias, oh eterno, Baruch Hashem, porque tú me has permitido entender esto ahora. Pero había guardado esa información en mi corazón y no lo había juzgado como incorrecto o algo muy difícil para entender. Incluso, si usted va a los escritos apostólicos, usted va a encontrar una carta de Pedro que dice que Pablo escribía unas cosas difíciles de comprender a tales grados que los indoctos, y los indoctos en el lenguaje de Pedro no son los que van a los seminarios ni a las universidades teológicas, que no tengo la más mínima crítica de ellos. Yo estudio de eruditos y son importantes porque ellos consiguen información histórica valiosa. Pero en el contexto de lo que está escribiendo Pedro, Pedro está hablando en el sentido de los indoctos, los no conocedores de Torá. Recuerde que Shaul de Tarso era fariseo, Pablo era fariseo, estudió en la escuela de Gamaliel, era un conocedor de Torá, era prácticamente el mejor candidato para pertenecer o presidir el Sanedrín luego de Gamaliel. Pablo era un conocedor de lo que estaba enseñando, por eso Shaul, los conceptos que enseñaban eran conceptos que estaban dentro del fariseísmo. Lo que faltaba era la revelación de la entidad del Mesías para él unir las piezas que le faltaban. Porque todo el misterio de la Biblia gira alrededor de la figura del Mesías. Por eso es que él dice en su carta a los Colosenses que en él está todo el conocimiento, toda la riqueza de la sabiduría y el conocimiento. Y aún para las cartas de Pablo, Pedro decía, estas son difíciles de entender. Y todavía hasta el día de hoy las estudiamos y encontramos conceptos en ellos que son completamente hebreos, que cuando estábamos practicando la religión cristiana no los entendíamos, pero ahora que nos iniciamos en la raíz de la vida de la fe y empezamos a ver que Pablo era un judío, que hablaba como judío, que Yeshua era judío, que los apóstoles eran judíos, y ese conocimiento del judío llega a su mano, la visión de la Biblia cambia y le ayuda a usted a tener un mejor conocimiento y un mejor apego a Dios y así alabarlo y servirlo y bendecirlo en todo momento. Vamos a discutir, amigos, la sección de esta semana que se llama Nitzavim Vayelech. El comentario de hoy lo dividí entre las primeras dos aliá, comprometiéndome en discutir cada aliot. Antes de hacer la lectura, vamos a hacer la oración correspondiente a la bendición para así poder cumplir con el mandamiento o el requisito de siempre bendecir al Eterno en todo lo que hagamos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asot b'divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, el Rey del universo, que nos has santificado con tu mandamiento y nos diste el precepto de estudiar y hacer las palabras de tu Torah. Por favor, oh Eterno, haz que las palabras de tu Torah sean gratas a nuestros oídos, a nuestros ojos, a nuestra vida. Que espíritu, alma y cuerpo puedan deleitarse en tu palabra. Y que hoy los que están presentes escuchando esta enseñanza puedan conmigo agradecer tus bondades, de darnos un libro, una Torá, una instrucción para vivir una vida de redimidos. En el nombre de nuestro Mesías Yeshua te damos gracias. Amén. Bueno, amigos, vamos a hacer la lectura de la porción de esta semana. Vamos a leer primero la primera aliá. Como pueden ver, la primera aliá, el primer segmento de esta parashá, de esta sección de la Torá, esta porción, comprende Deuteronomio 29, 9 al 11. Y comienza la lectura de la siguiente forma. Guardad pues las obras de este pacto y ponedlas por obra, para que os haga prosperar en todo lo que hagáis. Hoy todos vosotros estáis ante la presencia del Eterno vuestro Dios, vuestros jefes, vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los hombres de Israel, vuestros pequeños, vuestras mujeres y el extranjero que está dentro de tus campamentos, desde el leñador hasta el que saca agua. Ese es el comentario que vamos a discutir hoy, esa es la lectura a la que vamos a estar discutiendo hoy. Y tengo con ustedes un escrito que quiero compartir con ustedes y a la misma vez comentar este mismo escrito que le va a ayudar, nos va a ayudar a entender, a recibir una revelación fresca o ya que tal vez usted conocía, pero enriquecerla un poco más o tal vez
darle algo que sea nuevo para usted. Vamos a comenzar con nuestro comentario. Como le dije, la parashá de Nitzavim comienza esta semana y es doble con la parashá Vayelech. Y de aquí en lo simple a lo complejo, nos vamos a enfocar en la Haliot, como les dije al principio. Y la parashá Nitzavim, amigo, es conocida como la renovación de la alianza entre el Creador e Israel. Tradicionalmente, esta parashá es leído una semana antes del día del juicio, el día de Yom Teruah. Por esta razón, por razón de esta, algunas versiones de las escrituras en nuestro pueblo colocan las palabras firme en vez de decir ante la presencia, como ustedes pudieron ver en el texto que estamos viendo en el versículo, como pueden ver en su pantalla, en el versículo 10 dice: hoy todos vosotros estáis ante la presencia del Eterno, vuestro Dios. Este texto, en algunas versiones bíblicas, por la palabra Nitzavim, tiene un significado completamente diferente para el pueblo hebreo, el pueblo judío, mayormente el judaísmo ortodoxo. Y es que ellos utilizan la palabra estar firme en vez de estar ante la presencia. Y la intención de esto, amigos, es reafirmar, ellos quieren decir con esto, que la intención es reafirmar nuestra confianza en el Dios de Israel. Cuando esta lectura se hace antes de la sección del día de Yom Teruah, y si usted es nuevo en el camino de la fe, en el camino de los nazarenos, el día de Yom Teruah es el día de las trompetas. En el pensamiento judío es conocido como el día de Rosh Hashanah, la cabeza del año. No la cabeza del año para el pueblo de Israel, sino la cabeza del año para la humanidad en general. Porque se enseña que en el mes de Tishrei fue el mes donde Adán fue creado. Y Adán, que es el prototipo de la humanidad en general, es decir, él es el padre de toda la humanidad en general, los seres humanos, pues en este mes se le adjudica el año nuevo humano. Dependiendo de la cultura que usted viva, mayormente acá en Occidente, en el mundo de América, nosotros marcamos un nuevo año en enero. Pero ¿cómo sería el nuevo año para las personas del Medio Oriente? ¿Cómo sería el año nuevo para las personas que viven allá en el área de China, Japón, en el Oriente? Estos son detalles importantes porque para efectos de la sabiduría y el conocimiento de Dios, toda la humanidad debe tener un año de comienzo, un ciclo de 12 meses, y tiene que tener un punto de comienzo. Y este punto de comienzo se enseña en el pueblo de Israel, que es llamado Rosh Hashanah, la cabeza de los años para la humanidad, y es el mes de Tishrei. Sin embargo, para el pueblo que sale de Egipto, y Egipto es una figura de lo que es el mundo físico, el mundo material, la antigua manera de vivir en el lenguaje de Pablo, los que salen del mundo de Egipto tienen un nuevo calendario, y este nuevo calendario comienza en el mes de Nisan, es decir, tienen un mes nuevo. Para nosotros, el día de Rosh Hashanah es Yom Teruah. Para la humanidad en general comienza un ciclo nuevo en el ciclo del tiempo de Dios. Ahora, esta lectura Nitzavim, como les dije, se hace antes de el comienzo del nuevo año del ciclo de la humanidad, el día de hacer sonar el shofar. ¿Sabía usted que este día es conocido como el día del juicio, Yom Hadim? Este es el día donde todos nos paramos frente al tribunal, los libros son abiertos. Y hay un día, habrá un último gran juicio. Pero antes de ese último gran juicio, amigo, hay todos los años un juicio sobre su vida conforme a las conductas y la forma de proceder de usted en ese año en particular. Y esto es importante que usted lo sepa, porque por eso es que es necesario que usted sepa, entienda, amigo, que aún nuestro Mesías haber muerto para redención y para perdón de nuestros pecados, el servicio de Yom Kippur y la observancia del mismo es sumamente valioso, porque lo que determina el tribunal celestial en este día Yom Teruah va a ser importante en su vida en general. Y si usted tiene pecados que aún no ha pedido perdón, el cielo aún le otorga 10 días más y le concede la expiación por medio de la sangre del Cordero si los pecados son de muertes. Esto es importante, amigo, porque aquí vemos el plan profético de Dios desde antes de la fundación del mundo para sus redimidos. Pero vamos a regresar al comentario porque no nos corresponde hoy hablar sobre eso,
sino vamos a enfocarnos en la parashá Nitzavim. El juez hará justicia. ¿Está listo usted para el dictamen? Hoy estás frente al Eterno. ¿Estás listo para el dictamen del juez? Ahora, en el texto hebreo, la idea de este segmento, de la porción bíblica, lo que ella desea presentar es una que gira alrededor del pueblo estar ante la presencia del Todopoderoso próximo a cruzar la tierra que es prometida en herencia. El texto simple lo que está manifestando en la renovación del convenio de parte de Moisés para el pueblo es que hoy están todos ante el Eterno, una foto de lo que representó estar en Sinaí. Y hoy Moisés le está diciendo, al igual que estuvieron en el Sinaí, frente al Eterno, hoy están nuevamente frente al Eterno. Y este es el texto en su plano simple. Ellos están próximos a cruzar el Jordán, a iniciarse a una nueva vida, a iniciarse una vida como pueblo, viviendo una nación donde va a establecer un rey, donde va a haber un servicio sacrificial dentro de un templo, donde van a haber una serie de impuestos establecidos para el funcionamiento gubernamental, van a haber jueces, van a haber oficiales, van a haber leyes agriculturales, leyes de relaciones de humanos, leyes de pérdida y ganancia. Todo esto va a estar establecido como para el funcionamiento de una nación. Por eso es que Moisés hoy le está diciendo en el plano simple, hoy ustedes están ante el Eterno, comprometiéndose en que van a guardar los estatutos y los preceptos que están establecidos en esta ley para que puedan vivir como el pueblo que Dios mandó a que ustedes ya vivieran. Y alrededor de esto es que gira el texto en su plano simple. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Acaso no estamos constantemente ante la presencia de Dios? Porque Moisés dice, hoy ustedes están ante la presencia de Dios, como pudieron ver en el texto. ¿Pero acaso no estamos constantemente ante la presencia de Dios? En otras palabras, ¿acaso Dios no está siempre pendiente de lo que hacemos? Pareciera como que las expresiones de Moisés, si vamos a mirarlo un poco más allá del contexto, pareciera que la expresión de Moisés tiene como que cierto aire de contradicción, si podemos decirlo así. Y obviamente no se está contradiciendo. Pero si vamos a buscar el texto como un manual para la vida, la pregunta que uno se debe hacer, porque Dios quiere que usted se haga pregunta, ¿acaso no estamos constantemente ante la presencia de Él? ¿Acaso Él no está constantemente mirando lo que hacemos? Para que tenga una idea, en un texto del libro de Salmos yo encontré una mejor presentación de esta idea para que usted pueda comprender lo que quiero manifestar. En el Salmo 139, 1 al 8 dice, al director del coro, un salmo de David, oh Eterno, tú me has escudriñado y conocido, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. De lejos percibes mis pensamientos, escudriñas mi senda y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Mire qué interesante, hasta aquí estamos viendo que David está reconociendo que Dios está al pendiente de todo lo que hace. Porque aún no está la palabra en mi lengua, dice David. Y aquí, oh Eterno, tú la sabes toda. Me has constreñido por delante y por detrás. Y has puesto sobre mí tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me alejaré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Aquí vemos cómo David está diciendo que Dios está en todos lados, que no podemos escondernos de su presencia. Entonces, si vamos a profundizar un poquito más en esta idea que Moisés está presentando, hoy estamos ante la presencia del Eterno, pero ¿acaso no estuvimos en la presencia del Eterno todo el tiempo que marchamos por el desierto? ¿Acaso Dios no está al pendiente de todo lo que hizo el pueblo? Esto no está aquí, amigo, simplemente para que usted lea y entienda el plano simple, sino está aquí para que usted se haga preguntas. Mire qué interesante, cómo Shaul de Tarso entendía la idea de Dios estar al pendiente y estar en todas partes. Mire,
Shaul, cuando está hablando con los atenienses, Pablo, cuando está hablando con los atenienses, en Hechos capítulo 17, versículo 24 al 28, él dice lo siguiente, hablándole a los atenienses, estamos hablando que le está hablando a unos gentiles que no tienen conocimiento de Torá. Mira lo que le dice Shaul. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor de cielo y tierra, no habita en templo hechos por manos, ni es servido por manos humanas, ni tiene necesidad de cosa alguna, pues Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de uno hizo todo el linaje de los hombres, se refiere aquí a Adán, para que habite sobre toda la faz de la tierra, prefijándole el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, por si tal vez palpando puedan hallarlo, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. Y escuche bien, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, como incluso algunos de nuestros poetas han dicho, porque linaje suyo somos. Ese último versículo me parece sumamente interesante porque Shaul está diciendo que nosotros estamos dentro del Eterno. Mi amigo, no me entienda mal. No estamos diciendo en ningún momento que Dios es la naturaleza, como han intentado de enseñar otras personas. En lo más mínimo. Ahora, la naturaleza es la cortina mediante el cual el Creador se esconde. Pero lo que queremos aquí que usted sepa, y es lo importante aquí en el plano simple, es que nosotros siempre estamos ante la presencia del Creador. Incluso me gustan mucho las palabras del Pirkei Avot que dice, ten conciencia que hay un ojo que todo lo ve y los ángeles escuchan detrás de la cortina. Y el Pirkei Avot es un libro que data en uno de los primeros tratados de la Mishnah, que trata alrededor se dice que el primer siglo, y son las enseñanzas de los sabios de Israel que fueron recopiladas, y se llama así, la memoria de los padres, Pirkei Avot. Y ese texto bien interesante dice, ten consciente de que hay un ojo que todo lo ve y los ángeles escuchan detrás de la cortina. Con esto, los sabios están diciendo que tú no te puedes escapar de la presencia de Dios, que Dios siempre va a saber lo que usted hace, aún en lo oculto, que aunque usted esté sentado en un lugar a solas, lo que usted está pensando ahí, si está tramando el mal, el Creador lo sabe. Pero todas estas ideas, amigos, las sacamos cuando buscamos un poco más allá de la simple pregunta, ¿acaso no estamos constantemente ante la presencia de Dios? Y entonces, ¿por qué Moisés dice, hoy están hasta la presencia de Dios? Estas son las preguntas que el Todopoderoso quiere que nos hagamos, porque es parte de nuestra naturaleza. Incluso se enseña que Abraham fue, en Ur de los Caldeos, el primero que comenzó a hacerse preguntas con respecto a la idolatría. Y por causa de esto, Dios se interesó en él. Cuando usted se hace preguntas, Dios se le revela. Mientras usted está en silencio, sin preguntarse nada, Dios se lo oculta. Y esto es una idea importante que usted debe tomar en consideración, que podemos sacar de esta sección de Nitzavim. Ahora, entonces, recapitulando, ¿qué podría significar este texto de Deuteronomio que antes hemos citado? Hoy ustedes están ante la presencia del Eterno vuestro Dios. En el tratado simple del texto, el significado del mismo gira alrededor de los israelitas está al frente al Eterno renovando el convenio con el bendito. Este es el plano simple, siendo Moisés en este caso el intermediario, con el fin de pasar hacia el convenio prometido a sus padres, porque el Todopoderoso hizo un convenio con Abraham, Isaac y Jacob, y ese pacto gira alrededor de la tierra y la descendencia que iba a habitar en ella. Y el entrar el pueblo de Israel a la tierra con una Torá, donde les va a dar el manual para vivir en la tierra, era necesario una renovación de ese convenio para que ellos empezaran ahora a tener una conciencia diferente de la función que va a tener la Torá en sus vidas. Ahora, como les dije, el propósito de la Torá, en el plano simple, es que el pueblo pueda conocer y vivir como nación en la tierra que el Todopoderoso prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, si elevamos, como les dije también anteriormente, más la idea del texto simple, analizando la palabra Nitzavim, podemos ver un poco más esta idea eterna que la Escritura desea manifestarnos.
Porque Dios no quiere que usted se quede en lo simple, amigo. El simple es la base que usted va a construir para poder conocer a Dios. Pero Dios quiere que usted lo conozca a Él y se apegue a Él. Y tiene que usted hacer un esfuerzo en subir la montaña. Mire qué interesante. En el Sinaí, Dios desciende de los cielos al Sinaí. Pero Él le dice a Moisés y a los ancianos que suban, mostrándonos claramente el esfuerzo que tiene que hacer el hombre en buscar a Dios. Ya habían salido de Egipto, ya fueron salvados, ya fueron comprados por precio de sangre. Pero ahora queda en usted decidir si usted va a ser del 30, del 60 o del 100. Ese grupo de personas que habla el Mesías, que son los que le cae la buena semilla. Y mientras más usted se esfuerce a pegarse a Dios y conocerlo, más cerca usted va a estar de Él y más usted va a conocer de Él. Porque no es lo mismo un siervo que un hijo. Un siervo es una persona, amigos, que sirve a su amo. Un hijo conoce a su padre. Un hijo sabe los secretos de su padre. Un siervo no. Y está en usted decidir si usted quiere ser siervo o quiere ser hijo. Entonces, vamos a regresar aquí al tema de Nisabín porque me desvió un chispito aquí, pero creo que era necesario en la enseñanza de hoy. Vamos a regresar al tema aquí. Como estábamos hablando, si analizamos el simple texto en su plano simple, vamos a ver que claramente nos está refiriendo a la renovación del convenio. Pero si vamos a utilizar este texto, como les dije al principio, que es un texto que se lee la semana antes del día del juicio, del día de las trompetas, entonces podemos llevarlo, aplicarlo en nuestra vida en esta época a cómo estamos nosotros ante Dios. ¿Estamos firmes o no estamos firmes? ¿Estamos conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas y obramos y caminamos en la vida entendiendo que hay un ojo que todo lo ve y que los ángeles escuchan detrás de la cortina? Es decir, que tú no te puedes escapar de los actos. Que todos los actos que usted tiene y los pensamientos que usted tiene causa y efecto, por tanto tiene consecuencias. Estos son los detalles importantes que en este segmento, si lo vamos a llevar al plano complejo, nos invita a meditar. Porque sabemos que por el plano simple, el texto gira alrededor del pueblo cruzado al convenio. Pero si lo vamos a llevar a la fiesta, ¿sabía usted que se enseña que en el día de Yom Teruah es también llamado el día del último gran shofar? Que es el día donde ese último gran shofar sonará y los muertos en Mashiach resucitarán primero y nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados y seremos llevados a la tierra de Israel, porque esa es la promesa que Dios le hizo a los profetas y en ese contexto Pablo está hablando. ¿Está usted hoy listo para este día? Donde si lo llevan al día, si pasa usted por el último gran juicio, usted puede estar firme y confiado de que usted fue fiel al convenio, de que usted se comprometió en guardar los estatutos y los preceptos del pacto que Dios le dio a través del Mesías, que usted no ha despreciado la sangre del Mesías yéndose detrás de las pasiones. Estos son los detalles complejos que podemos sacar de un texto, porque Dios no dio la Torá, amigo, para que usted simplemente sepa la historia. Dios dio la Torá para que a través de la historia usted pueda ver, analizando la escritura, pensando y haciéndose preguntas, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para su pueblo? Entonces, si este es el día, amigo, del juicio, este es el día de la última trompeta, este es el día relacionado a la venida del Mesías. Si el Mesías viniera en este día, estamos hablando que dentro de una semana aproximadamente, en el momento que estoy grabando este programa para el Shabbat, estamos a prácticamente una semana para el día del shofar. Si ese día llegara el Mesías, ¿estará usted listo? Y mire bien, amigo, usted va a escuchar personas que le dicen a usted, no, ese día nadie lo sabe. Pero mire qué interesante, que Shaul de Tarso en una de sus cartas les dice a los de Tesalónica, le dice a ellos que con respecto a los días, no es importante que él se les hable,
Y obviamente, porque si usted conoce las estaciones y los tiempos de Dios, conoce su calendario y las festividades, usted sabe que en cada tiempo, en cada Moadim, en cada festividad, hay un evento en particular relacionado con el Mesías. Por tanto, con nosotros como cuerpo, si estamos listos para el regreso del Mesías, eso es una gran pregunta. ¿Cuán serio estamos tomando este llamado? ¿Por qué estamos estudiando la Torá? ¿Para mostrarle al mundo cuánto sabemos y querer ser sabios? ¿O estamos estudiando la Torá para conocer el corazón del Padre y vivir conforme a su deseo? Pues qué padre, si usted tiene hijos, ¿qué padre no le gusta que su hijo haga lo que su padre dice? Estas son preguntas que debemos hacernos. Y en el pueblo de Israel, como les dije, se enseña que este día de las trompetas, relacionado a esta parashá, es el día donde Dios se sienta como juez y los actos de todos los seres humanos son llevados ante Él. ¿De dónde se toma esta idea? Amigo, esta idea se toma de Daniel 7, 9 al 10. Después usted puede leerlo con calma, porque el tiempo avanza y quiero comentar la sección Vayelej. También lo toman del texto de Job, capítulo 1, versículo 6, donde dice, llegado el día en que los hijos de Dios se presentan ante el Eterno, vino también con ellos el acusador. Este texto, cuando dice los hijos de Dios se presentan ante el Eterno, los sabios de Israel enseñan que estos son los ángeles que van a presentar los actos de las naciones, porque estos son los ángeles que Dios puso en cada una de las 70 naciones para custodiar sus actos. Y esto está escrito en el libro de Deuteronomio. Cuando el Eterno dividió la tierra, lo hizo conforme a los hijos de Israel, poniendo sus límites. Se dice que en este día, amigos, varios libros son abiertos. Como podrá ver, el libro de Daniel, si usted lo leyó, habla de libros en plural, lo voy a buscar rápidamente, donde dice en el versículo 10, y entonces el juez se sentó y los libros fueron abiertos. En estos libros, amigos, se encuentra el libro de la vida y el libro de los malvados. No es casualidad encontrar esta idea también en Revelaciones, porque el libro de Revelaciones 20:12 dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, en pie delante del trono, y unos rollos fueron abiertos, y también fue abierto otro rollo, el cual es el de la vida. Y fueron juzgados los muertos y por las cosas que habían sido escritas en los rollos según sus obras. Recuerda que les dije en un momento en esta enseñanza que todo lo que usted hace se registra, que los ángeles escuchan detrás de la cortina. Lo ve aquí en el texto de Revelaciones. Todo lo que usted hace está escrito en un rollo, según las obras que usted ha hecho. Así que, en un sentido más complejo, amigos, podemos ver cómo esta parashá nos invita a reflexionar cómo hemos obrado en todo el año, según el calendario de Adán, y a su vez nos invita a hacer arrepentimiento para que podamos estar firmes de que hemos hecho lo correcto, nos hemos arrepentido delante del Creador antes de que suene el shofar y nuestras obras sean expuestas ante el tribunal. Es interesante que en la carta de los Hebreos dice, como el autor nos dice que queda un Shabbat, aludiendo claramente a la entrada a la era mesiánica, aquello que usted conoce como el milenio. Entonces, si unimos este segmento con el significado de la fiesta Yom Teruah, podíamos ver un poco más allá de lo simple del texto. Como les dije, el texto, este segmento gira alrededor de la idea de los israelitas estar frente al Eterno, listos para pasar a la tierra, que es una representación de la era mesiánica, renovando el convenio. Qué interesante que el Mesías vino a renovar el convenio. Y el libro de Revelaciones gira alrededor de la renovación de ese convenio. Pero eso será en otra clase. Estamos dando unas clases en etzhaim.com. Estamos preparándolas para que usted pueda entrar y registrarse y estudiar con nosotros sobre este libro y sobre otros más. También les quería mencionar que es importante porque importante mencionarlo. Tradicionalmente vamos a ver que en diferentes congregaciones se van a hacer fiestas en el sentido de alegría y jolgorio. Pero amigo, escúcheme bien. Esto no es un día de fiesta en el sentido de brincar, saltar y alegrarse. ¿Por qué? Porque este es un día donde usted es enjuiciado. Y recuerde lo que dijo Eclesiastés. Todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo de los cielos tiene su hora. Y hay fiestas de alegría como el día de Shavuot y el día de Tabernáculos, la fiesta de Sukkot, que son 7 días. Pero también hay fiestas que son para reflexión, meditación y rogar y pedir misericordia por aquellos que no tienen expiación a través del Mesías. Ahora, quiero comentar brevemente en el tiempo que me queda la sección Vayelej. La lectura correspondiente a Vayelej, amigo,
es el texto de Deuteronomio 31, 1 al 3, donde dice Moisés, y en la sección Vayelej, dice, fue pues Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, hoy tengo 120 años, ya no puedo salir y entrar más. Y el Eterno me ha dicho, tú no pasarás este Jordán. El Eterno tu Dios pasará delante de ti, Él destruirá estas naciones a tu vista y tú las desposeerás. Josué también pasará al frente de ti, como ha dicho el Eterno. Y como pueden ver en este texto, amigo, que le acabamos de leer, vamos a ver que hay un cambio en el relato y vamos a ver cómo Moisés está reconociendo que ya su tiempo en la tierra se cumplió, que ya era el tiempo de pasar el batón. Esta alía, amigo, comienza anunciando la culminación de la obra misionera de Moisés. Moisés siendo el mensajero, el malaj, el ángel del Eterno ante Israel. Porque, amigo, la palabra ángel en el sentido hebreo alude a mensajero. Una persona que es seleccionada para una función y esta persona puede ser un ser espiritual o puede ser un ser físico, como lo es un ser humano. Y en este caso, Moisés hace la función de mensajero del Eterno ante el pueblo de Israel. Y Moisés está reconociendo con estas palabras que su tiempo en la tierra había llegado a su fin. Es tiempo de pasar el batón de autoridad a un discípulo. La Escritura claramente nos muestra quién es el sucesor. Y Josué. Ahora, lo que nos parece interesante aquí es el hecho de que la Torá nos diga que Moisés ya no puede salir ni entrar más. ¿A qué se refiere la Torá al decir estas palabras? Varios comentaristas han analizado lo que podría significar estas palabras. Y algunos dicen que esto se refiere a que él reconocía que ya era avanzado en edad y que estaba débil físicamente hablando. Esto podría ser cierto. Sin embargo, considero que esta premisa está incorrecta, dado que la propia Torá nos dice en Deuteronomio 34:7, y era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni se había debilitado su vigor. Otros comentaristas dicen que Moisés con estas palabras está reconociendo que su edad le era un impedimento para acompañar a los israelitas a la guerra. Sin embargo, esto también tiene sus problemas, dado que Moisés se quedaba en el campamento mientras los israelitas salían con el sacerdote ungido para la guerra, en este caso Pinjas. Entonces, ¿qué podría realmente significar estas palabras de Moisés? Amigos, la Torá también es un manual para la vida, como le dije al principio. Tanto así que en el primer siglo vemos cómo Pablo afirma esta idea en las siguientes palabras. En 2 Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. Si la Torá es un manual para la vida, entonces nosotros como redimidos en el Mesías, como comprados por precio de sangre, tenemos que comenzar a ver la palabra del Eterno como el manual para vivir una vida de redimido. Vamos a volver a la pregunta, ¿qué nos quiere enseñar la Torá con las palabras de Moisés? Ya no puedo salir ni entrar. En los minutos que nos quedan, ¿qué puede significar? Primeramente, amigos, es importante mencionar que la idea de 120 años lo leemos por primera vez en el libro de Génesis, está en Génesis 6:3. Te lo puede leer con calma. Ahora, en este texto de Génesis 6:3 hay ciertos elementos grandes y terriblemente complejos para poder hablar en este programa. Y mucho menos en la sección del ciclo de Génesis, porque no nos corresponde aún esa alía. Pero si en algún momento, si el Todopoderoso lo permite, lo haremos. Ahora, ¿qué quiere decir Moisés? Que no puede entrar ni salir más. O mejor dicho, no puede salir ni entrar más. Luego de yo haberle mostrado las ideas de los comentaristas con respecto a esto, vamos a mirar la idea con detenimiento en su plano simple. ¿Quién era Moisés? Esa es la primera pregunta que usted debe hacerse para poder coger lo simple y buscar la respuesta para poder entender a qué alude todo esto en el cuerpo del Mesías. ¿Quién era Moisés? Porque si somos un cuerpo, el cuerpo tiene una función. Entonces, ¿cómo podemos coger esta idea y aplicarla al cuerpo? La primera pregunta, vuelvo y la hago. ¿Quién era Moisés?
Moisés claramente era un varón escogido por Dios para sacar a Israel de Egipto. Eso es lo primero que usted tiene que tener en mente. Segundo, ¿en qué se había convertido Moisés en lo que respecta a la función ante la deidad y el pueblo? Moisés se había convertido en el intermediario, el mensajero del pacto, el profeta. ¿Dónde entraba Moisés? La segunda pregunta. ¿Dónde entraba Moisés para hablar con Dios? En la tienda del encuentro, el Ohel Moed. Cuarta pregunta. ¿Dónde salía para transmitir a los israelitas las palabras de Dios? De la tienda del encuentro. Entonces, vale preguntarnos, ¿qué quiso decir cuando dijo que ya no podía salir más ni entrar más? Con estas palabras, Moisés está reconociendo que ya no podía ejercer más su función de intermediario, pues su tiempo se había cumplido, 120 años. Y esto, en el plano simple, lo podemos llevar a la vida en el cuerpo del Mesías. Yo siempre me recuerdo haber escuchado a un sabio decir que él vio a un maestro de Torá hace muchos años, que llevaba muchos años enseñando, y cuando en un momento de una enseñanza no se acordó de un texto de la escritura, él dijo, mi tiempo ha llegado, ya no puedo seguir siendo maestro, pues mi mente me está fallando y por tanto ya es tiempo de pasar el batón. Claramente vemos que Moisés estaba fuerte y tenía vigor, pero esto está escrito, amigo, para que usted sepa cómo funciona el cuerpo de Dios. Las posiciones en el ministerio no son eternas. Unos crecen, hacen su función y se retiran, manteniéndose dentro del cuerpo, pero ya le pasan el batón a otro. Es parte de este funcionamiento. Es parte de esto. El ministerio, el llamado de usted servir a Dios es eterno. Pero llega un momento que usted no puede seguir, si usted tiene un liderato en una congregación, o si usted es maestro, o si usted educa a un pueblo, llega un momento que usted llega a su tiempo y es momento de preparar discípulos para que lo sigan. Incluso aún Pablo, en la carta a los Corintios, menciona que después de 1000 años, el Mesías le va a entregar el reino a su Padre. Donde mostrándonos claramente que aún el Mesías, cumpliendo su función, le entregará el reino a su Padre. Estas son cosas importantes conocer cuando buscamos mucho más allá de lo simple. Pero si no conocemos lo simple, ¿cómo podemos conocer lo complejo? Y aún en lo simple tenemos problemas. Amigo, el tiempo ha avanzado, hemos tenido un programa bastante interesante, mucho más hay para hablar. Lamento mucho no poder abundar mucho más porque el tiempo es limitado. Para los que entienden que muchas de las cosas que enseño realmente no son tan simples, sino que tienen elementos complejos, amigos, guárdelo en su corazón, va a llegar un momento que el Todopoderoso le va a dar a entender. Estamos preparando nuestra plataforma de internet, en nuestra página web esjaim.com, una serie de estudios donde usted va a poder registrarse con nosotros y estudiar un poco más de lo simple de la porción. Usted va a ver aquí en Teshuva TV el comentario simple, y en estas semanas del libro de Deuteronomio les estoy dando simple y complejo para que pueda ver dónde vamos a ir en nuestro ciclo anual. Pero una vez que comience el ciclo del libro de Génesis aquí en Teshuva TV, vamos a estar enseñando lo simple, y usted en nuestra página web esjaim.com podrá estudiar lo complejo. En nuestra página web esjaim.com, amigo, usted puede entrar y puede registrarse. Ahora mismo en la página le va a salir un mensaje cuando usted entra, si entra a través de su computadora, donde dice que la página está en proceso a ser transformada a una de enseñanza por suscripción, y esto lo hacemos para que usted pueda tener conciencia de este detalle, ese mensaje que le va a salir ahí en la pantalla. Y ese mensaje, donde dice aquí, lo va a pasar a un área de registro donde usted va a poner su información, y vamos a tener esa información de usted para avisarle cuando estamos listos. Donde dice presione aquí, usted puede presionar, y ahí le va a pasar a la sección de registrarse. No se preocupe, después de ahí no va a pasar nada más hasta tanto usted va a recibir un correo donde le va a decir ese correo que ya estamos próximos a comenzar, que pase el próximo proceso de suscripción de nuestra página web. Y nuestra página web, usted va a entonces pasar a esa área y va a estar listo para comenzar el ciclo correspondiente a esto. He recibido correo de personas preguntándome
que después no pueden registrarse, que está sucediendo algo, y es que si usted se va a registrar en el área de acceso solo para estudiantes presenciales, no le vamos a aceptar porque esa área le corresponde a los estudiantes que van a nuestro Bet Midrash, a nuestra casa de estudio, físicamente a estudiar con nosotros. Y ahí hay una serie de libros que estamos estudiando que no son para el público de estudios virtuales, porque ciertamente los temas allí son mejor tratarlos en persona, y lo que se graba es para que esos estudiantes presenciales puedan repasar el material. Para el caso de usted, si se quiere registrar a estudiar con nosotros el ciclo anual de la Torá, de lo simple a lo complejo, usted puede entrar, como le dije, a esta página web y presionar aquí para más información. Si entra por su celular, va a encontrar en la sección de bienvenido también la misma información para usted poder registrarse y así poder participar de esta jornada que nos vamos a envolver en los próximos años. Amigos, no tengo tiempo para más. Le doy gracias al Todopoderoso por permitirme estar con ustedes. Mi nombre es Joseph, director del Ministerio Esjaim, y usted vio y escuchó el programa de lo simple a lo complejo. Shalom.